Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Muy bienvenidos a este espacio donde cada tarde compartimos un tiempo ¿de qué? De la bendita, gloriosa y poderosa palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo, agradeciendo a todos los amigos, ¿sí? Amigos, compañeros, hermanos, gente que nos ve, ¿no? Amistades de todos que nos ven en diferentes lugares. Gracias por vernos aquí en nuestro Facebook Live Federico Núñez, en nuestro streaming en vivo. Gracias por acompañarnos aquí todo el tiempo, de lunes a viernes a las 6 p.m. hora de Centroamérica, hora de Costa Rica. Y también gracias a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos CR. Un gran abrazo para todos nuestros suscriptores y para todos los amigos que nos ven en todo lugar. Gracias por vernos. Un saludo para la gente de Piedra de Fuego. Un abrazo para los amigos de Piedra de Fuego, los amigos de Escazú, los amigos de Tibás. Un gran cariño para toda esa gente, para la iglesia de Alajuelita, para los amigos en el sur, en Argentina, para mi familia. Bueno, que no tendría tiempo para saludar a toda la gente que nos ve en España, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Centroamérica. Un gran cariño para todos ellos. Les amamos en el Señor. Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros a esta hora. Muchísimas gracias. Gratificante es contar con su presencia en esta hora maravillosa. Muy bien. Vamos entonces a lo que nos compete en este día, que es el mensaje de la palabra, ¿no? Ahora, antes de empezar, como siempre, quiero hacer una pequeñita introducción. Es preguntarles un poco, ¿cómo cree usted que yo puedo ganarme el favor de alguien? ¿Cómo puede usted? Bueno, mire, hay muchas maneras de ganarse el favor de alguien. Por ejemplo, pedir amablemente, ¿no? Acercarse en el momento adecuado para que la persona le ayude. Decirles que necesita un favor es una manera de pedir cuidadosamente, ¿no? Uno cuando va a pedir un favor a alguien tiene que ir al punto directo, no te des vuelta, ¿no? Halague que le quiere ayudar, ofrézcale a esa persona la razón por qué te estoy pidiendo que me ayude, ¿no? Dígale que necesita un respiro, que esa es la ayuda que le quiere dar. Y bueno, tiene que aceptar cortésmente si le dice que no o si le dice que sí, pero sea siempre amable y acepte cualquier tipo de favor con gentileza y agradezca, ¿no? Yo creo que esas son algunas de las formas en que uno pide un favor a alguien, ¿no? Obviamente tiene que cumplir con su parte del trato que usted ha prometido, si es que hace una parte del trato. Ahora, si yo le dijera, no se trata del favor de una persona, se trata de ganar el favor de Dios, ¿usted qué haría? ¿Qué haría si yo le digo, ¿cómo hacemos para ganar el favor de Dios? Porque así como podemos ganar el favor de Dios, también podemos, de alguna manera, perder el favor de Dios. Entonces, quiero hablarles un poquito hoy, una pequeña reflexión sobre cómo ganar o perder o ganar el favor de Dios. Saben que esto es súper importante en nuestra vida. Aquí, con un amigo uno puede argumentar muchas cosas para pedir un favor y ganar el favor del amigo, o perderlo también si uno no cumple la parte del trato. Nosotros le hemos pedido un favor a Dios, que nos dé vida, que nos dé salud, que nos bendiga, que nos guarde, que nos cuide, que nos dé protección, ¿sí? Y Dios nos hace ese favor. Pero si nosotros no cumplimos la parte del trato como por ejemplo, ser fiel, ¿no? Ser leal, no pecar contra Dios. Sobre todo este punto, ¿no? Dios dice, yo voy a cuidar de ti siempre que tú seas una persona que agrada a mi corazón.
Y una de las primeras cosas que Dios nos pide, una de las grandes cosas también que Dios nos pide, es que nos apartemos del pecado. Miremos un poquito lo que dice el profeta Jeremías respecto de este tema, de ganar o perder y ganar el favor de Dios. Voy a leer lo que dice Jeremías en el capítulo 17. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro grabado con punta de diamantes sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Bien que se acuerdan sus hijos sus altares junto a los árboles frondosos, de sus imágenes de Aserá sobre las altas colinas y sobre mi montaña a campo abierto. Entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos, por todos tus pecados en todo tu territorio. Por tu culpa, escuche bien, por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Te haré esclavo de tus enemigos en un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal donde nadie habita. Cuando leía este pasaje, si uno lee el contexto, ¿no?, de dónde viene este tema, viene de ese momento, de esa parte de la historia donde Dios está enviando una palabra de juicio sobre un pueblo rebelde, sobre un pueblo desleal, sobre un pueblo mentiroso. No solamente mentiroso en su vida, sino mentiroso en su creencia, en su religión. Porque si uno lee, no voy a entrar en detalles, pero dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. Da la idea de que antiguamente se escribía sobre la piedra con un cincel. No está hablando de la dureza de la piedra. Está hablando de la escritura que queda grabada en la piedra por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. Una escritura en piedra, hoy encuentran los arqueólogos muchísimos jeroglíficos, que son esas escrituras, ¿no?, cuneiformes, que están grabadas en piedra, de épocas milenarias, Y Dios dice: ustedes, el pecado de ustedes está tan grabado, pero tan grabado, está tan cincelado, como si fuese en piedra, dando la idea de está muy adentro. Es difícil de quitarlo. No es algo que está, como se dice a veces, a flor de piel. Es algo que está muy metido. Y dice: está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón. Usted recuerda, ¿no? La tabla de su corazón. Es donde Dios quiere escribir, pero está escrito con cincel, no lo que Dios quiere, no los deseos de Dios, la voluntad de Dios, sino que está escrito el pecado del pueblo. Esta es una razón por la que uno puede perder el favor de Dios, el pecado. Y vemos aquí que esta historia de juicio, vemos a un pueblo que pierde el favor de Dios por causa del pecado. Dice: grabada está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Los cuernos del altar y el altar eran lugares religiosos. Es decir, no solamente era pecado, arraigado, grabado, cincelado, sino que también era una religión fría, apática, mentirosa, una religión de poner en la boca a Dios, pero nunca cumplir lo que Dios dice. Fíjese cómo perder el favor de Dios. Israel, su pueblo escogido, los hebreos, los hijos del Señor, los amados por Dios, que habían prometido serle fiel, a quien Dios había cuidado, protegido, ¿no?, desvelado por ellos, había enviado y había destruido ejército para ellos, y estuvo siempre a favor de ellos. Dice: ustedes se ganaron mi favor, pero ahora también se ganaron mi odio. Estaban perdiendo el favor de Dios por causa del pecado.
Y menciona el pecado, ¿no? Dice, bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a los árboles frondosos, de sus imágenes de Aserá sobre las altas colinas. Habían caído en la idolatría. Y uno dice, bueno, pero yo no soy un idólatra, sí. Cuando uno no tiene a Dios primero es un idólatra, porque está adorando a otras cosas. Tal vez no tengas un ídolo en la puerta de tu casa. Pero si Dios no está en primer lugar, entonces hay otra cosa que está en primer lugar. Tal vez sea tu tiempo libre, tal vez sea algún entretenimiento, alguna forma en la vida que hace que Dios no sea el primero, sino que sea el segundo o el tercero, quizás esté por ahí en la lista. Eso también es una forma de idolatría. Hay que recordar que los israelitas no tenían un ídolo. Cuando ellos entraban en la idolatría había muchos ídolos. Esto era uno. Y sobre mi montaña, es decir, en el lugar donde debían adorar a Dios, ahí estaban, le habían cambiado a Dios por otro. Sobre mi montaña, campo abierto. Es decir, totalmente caraduras, ¿no? Haciéndolo abiertamente. ¿Cómo no vas a perder el favor de Dios si uno actúa de esa manera? Dice, entregaré tu botín como riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos, plural, hay varios santuarios, por todos tus pecados, plural, todo tu territorio, por tu culpa. Escuche bien, aquí está por qué perdemos el favor de Dios. El pecado es lo que te aparta de Dios. Por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Estaban perdiendo la herencia, estaban perdiendo el favor. En vez de ganar, estaban perdiendo el favor. Dice, por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Te haré esclavo de tus enemigos en un país para ti desconocido. Dando la idea de que lo va a desterrar. Y luego dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. A veces confiamos nosotros en el hombre. A veces somos nosotros mismos esa persona, ¿no? Maldito el que se apoya en su propia fuerza. Yo puedo, ¿no? La humanidad, el humanismo, yo puedo, yo voy a salir, yo no necesito a nadie. Yo tengo la fuerza para salir. Y aparta su corazón del Señor. La manera de perder el favor de Dios es apartar el corazón del Señor. Y dice luego, escuche esto, será como una zarza en el desierto. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo esto de será como una zarza en el desierto. Uno mira esto y dice, Señor, yo no quiero perder el favor de Dios. Pero sabe que uno pierde el favor de Dios. El favor de Dios no es para siempre. No es para siempre. Dice aquí, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, porque está perturbado. Ayer hablé de ese tema, ¿no? Morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal donde nadie habita. Perder el favor es caer en esta desgracia. ¿Cómo perder el favor de Dios? Dice, por tu culpa y por culpa de tus pecados. Dice claramente, el pecado está escrito con cincel de hierro. Y es tu culpa por la cual vas a perder la herencia que yo te había dado. ¿Cómo perder el favor de Dios? ¿Saben? Lo único que te quita el favor de Dios sobre tu vida, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, es justamente el pecado. Justamente el pecado. Y ahora, ¿cómo ganar el favor? ¿Cómo hacer para ganar el favor de Dios? Porque así como podés perder el favor de Dios por causa del pecado y por la culpa de uno mismo, maldito el hombre que confía en el hombre, dice, ¿no? Por tu culpa perderás la herencia que yo te di, perdés el favor de Dios. ¿Cómo ganar entonces el favor? Ya sabemos cómo perderlo. El pecado te hace perder el favor. La culpa, ¿no?, que va a generarte el pecado, te va a llevar, dice el Dios, a lugares de sequedad. Te va a llegar a la desgracia, a estar humillado,
donde no hay nada. ¿Cómo ganar el favor? Quiero terminar con esto. Dice el versículo 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Dos cosas aquí rapiditas, ¿no? En el verso 7 del capítulo 17 de Jeremías. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Quieres ganar el favor de Dios? Confía en Él. Aunque la noche esté oscura. Confía en Él aunque no veas nada. Confía en Él aunque a veces parece que Dios estuviera ausente. La primera cosa que dice Dios, bendito el hombre que confía. El hombre que confía es el hombre que se rinde, la persona que se rinde. Cuando hablo de hombre, estoy hablando en términos genéricos, ¿no? Hombre y mujer. ¿Quieres ganarte el favor de Dios? Confía en Él. ¿Estás pasando por un momento difícil en tu vida y te cuesta confiar? Confía. Espera en Él. Espera en Él y Él hará. Espera en Él. Dice, confía en el Señor y pone su confianza. Dos veces, ¿no? Dice, el hombre que confía en el Señor y pone su confianza, pone su fe en Él. Pone su fe. Tenés que poner la fe en el Señor. Dice, ¿qué va a pasar con aquella persona que se gana el favor de Dios? Así como hemos visto cómo se pierde, aquí dice, ¿cómo ganar el favor de Dios y cuáles son los resultados de ganarse el favor de Dios? Mire, dice aquí, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su fe en Él, su confianza en Él. Esta es la manera de ganarse el favor de Dios. ¿Y qué pasa cuando me gano el favor de Dios? Dice, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Querés que tu vida esté como el verso 8? Dice, esto es está aquí, de aquí sale el Salmo 1, creo que es el verso 2 o 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que no teme que el calor llegue, sus hojas están siempre verdes. Escuche bien, siempre reluciente. La persona que confía, que se gana el favor de Dios, no teme. Espera. Hay sequía, no hay problema. Dios va a proveer. Jehová provee. Jehová Jireh va a aparecer para proveerte. No tienes que preocuparte. Entonces hemos visto rápidamente, así, a vuelo de pájaro, como dice, ¿no? ¿Cómo perder el favor de Dios? La manera de perder el favor de Dios, vuelvo a repetir, lo que te hace perder el favor de Dios y a dónde te lleva ese favor, es el perder el favor de Dios, es el pecado. El pecado te hace perder el favor de Dios. Perdés la herencia que Dios te dio, porque te apoyás en tu propia fuerza. ¿Cómo ganarte el favor de Dios? Confiar en Él. Tener fe en Dios, esperar en Cristo, estar quieto y conocer que Él es Dios. ¿Cuál es el resultado de esperar, confiar y ganarse el favor? Yo quiero ganarme el favor de Dios. Tal vez en este momento vos estás pasando por un momento difícil y pensás, yo he perdido el favor de Dios. ¿Y cuál es la razón por la que perdiste el favor de Dios? La razón por la que se pierde el favor de Dios, la Biblia lo dice una y otra vez, de forma consecutiva, reiterativa. El pecado te hace perder el favor. La confianza te hace ganar el favor de Dios y te da su cuidado y su bendición. Por eso, en esta tarde, querido amigo, acércate a Dios. Deja el pecado, confía en Él. Tal vez estás pasando un momento triste, amargo, delicado, sensible. Solo confía. Confía en que Dios va a cambiar el estado de tu corazón. Confía en que Dios va a cambiar el estado de tu hogar. Confía en que Dios va a calmar esa tormenta oscura que se avecina sobre vos y que la va a transformar en una mañana esplendorosa. El sol de justicia saldrá para ti. Solo tienes que confiar, esperar en el Señor y Él vendrá en tu ayuda. Espera en Él, porque Él nunca falla y te vas a ganar su favor. Amén. Hasta aquí llegamos hoy, día viernes. Te mando un gran cariño. Nos volvemos a encontrar el lunes aquí mismo en este canal. Un abrazo. Chao.